Hoy quiero invitarte a detenerte un momento, a respirar y reconocer que a pesar de las dificultades de la vida, siempre guarda motivos para continuar. Estamos en el mes de la prevención del suicidio, un tiempo para recordar que cada persona tiene un valor único e irrepetible y que incluso en medio del dolor existen recursos internos y externos que nos ayudan a salir adelante. La psicología positiva nos enseña que todos tenemos fortalezas, la capacidad de amar, de aprender, de perdonar, de agradecer. Y cuando compartimos estas fortalezas con los demás, construimos redes de apoyo que salvan vidas. En Riobamba y en todo el Ecuador necesitamos abrir espacios donde hablar de salud mental no sea un tabú, sino un acto de cuidado y esperanza. Porque detrás de cada estadística hay un rostro, una historia y un futuro que aún puede escribirse. Hoy te invito a caminar juntos en esta conversación, no desde el miedo, sino desde la certeza que la vida merece ser vivida, acompañada y celebrada. Bienvenidos a este nuevo episodio de Salud y Vida. Hoy con el tema Hablemos de Vida, un espacio para reflexionar sobre nuestra salud mental y el bienestar en comunidad. Soy el psicólogo Eduardo Silva y hoy nos unimos a conmemorar el mes de la prevención del suicidio junto al doctor Sebastián Carvajal, médico psiquiatra, con quien dialogaremos sobre el suicidio, sus causas, señales de alerta y sobre todo qué podemos hacer como personas y como sociedad para prevenir. Saludos cordiales, estimados amigos de la revista Salud y Vida. Hoy tenemos como invitado al doctor Sebastián Carvajal. Él es médico psiquiatra, labora en el policlínico de nuestra ciudad y también toma consultas a nivel privado. Doctor, bienvenido. Coméntenos un poquito de su trayectoria médica. Un gusto, doctor Eduardo. Bueno, como lo decía, soy médico general de la Universidad Central e hice mi especialización igual en la Universidad Central de mi posgrado de psiquiatría. Actualmente laboro ya 8 años en el Hospital Policlínico. Soy jefe de salud mental de la misma institución cerca de 7 años y medio y también fui anteriormente docente de la Cátedra de Salud Mental de la SPOJ. Entiendo que es de la capital. ¿Cómo le ha tratado Riobamba? Sí, yo soy de Quito y bueno, son 8 años, así que me he acostumbrado, me ha gustado mucho. Riobamba ha sido una ciudad muy noble y muy dulce conmigo. Me ha tratado con mucho cariño, he hecho muchas buenas amistades, así como también he visto mucho la necesidad de salud mental que en los pacientes, tanto a nivel público como privado, ha incrementado a lo largo del tiempo, así que con gusto estar aquí. Un grato placer compartir con usted, doctor, el día de hoy. Empecemos a enfocarnos en un tema relevante, que es la prevención del suicidio. Conmemoramos el mes de septiembre la prevención del riesgo del suicidio en el Ecuador y específicamente en nuestro contexto en la ciudad de Riobamba. ¿Qué podemos entender por riesgo del suicidio? Vale, tiene que ver mucho este tema del suicidio como un componente médico. ¿En qué quiero decir esto? Años atrás, hace mucho tiempo, en generaciones pasadas, se consideraba como un estigma, como una conducta que se hacía, como una persona loquita que lo hacía y se tapaba, se camuflaba, se guardaba esto. Esto es como una enfermedad y da señales. El suicidio es la culminación de muchas condiciones mentales o emocionales. Y lo que buscamos justamente con el mes de septiembre es prevenir todo esto. El suicidio es la parte final de acumular, en la gran mayoría de los casos, problemas o condiciones que muchas de las veces no hemos podido hablar con nadie, o que si los hemos hablado no nos han tomado en cuenta o han sido subestimados. Y lo que buscamos es eso, no llegar a ese punto.
Considerando sobre todo que, por ejemplo, hasta el año pasado, realmente en el 2022, la zona 3 que comprende también Chimborazo, por ejemplo, Tungurahua era a nivel del país, la provincia que más suicidios tuvo. A nivel del 2024, si no estoy mal, fue en el oriente, también cerca de la zona 3. Y no somos una provincia ajena a ello. Las noticias son habituales, son frecuentes, y lo que buscamos es esto, o sea, que se hable de salud mental, que la prevención del suicidio no se hace a través de estar cada uno por su lado, sino que tiene que ser un tema para discutir sobre la mesa. ¿Es lo mismo atender un paciente con riesgo de suicidio que atención en crisis? En muchos de los casos tiene que verlo, porque a la final el riesgo suicida es una etapa de una crisis emocional. Y si bien se pueden compartir o tratar de forma medio similar en muchas de las cosas, el tema del suicidio para que quien lo estamos viendo, ese paciente que tiene el potencial riesgo de tomar su vida, tiene desencadenantes propios. Por lo tanto, si bien podemos ayudar al inicio con pautas que son similares como el atención en crisis, cada uno de nuestros pacientes que llega a este punto tiene sus pequeñas cosas, detalles que son su vida propia, todo lo que es su universo atrás de ellos y que nos toca ir encontrando hasta poder delimitar y definir cuál sería el tratamiento y apoyarlo definitivamente. Hablar sobre riesgos de suicidio o sobre el suicidio específicamente es un tema un poco velado, quizás negado. Muchas familias que han atravesado esa situación realmente no lo pueden develar al exterior. Ujú. Muchas veces es estigmatizado. ¿Cómo podemos sacar o develar de, de las personas esta situación que muchas veces queda contenido, que no se lo habla, que no se lo explicita y que de alguna manera la contención también o la represión no es un elemento sanador en sí, porque no hay una catarsis, no se habla del asunto, sino que se lo esconde muchas veces. Totalmente. Creo que base de esto es sobre todo la información y es lo que estamos justo haciendo en este programa. Ejemplo, que yo tenga un familiar que haya hecho un intento suicida o que lo haya cometido, lo haya logrado, me confiere a mí, dependiendo de el grado de consanguinidad, ya un riesgo suicida. Es decir, ya tengo un pequeño mayor grado a que tal vez la población que no lo tiene. Y si yo no lo hablo, no lo comento en mi familia, yo no lo sé, yo no entiendo por qué, evidentemente este riesgo va aumentando cada vez más. Es como cualquier cosa como cualquier enfermedad, cada detalle va subiendo un grado más, 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 es una gota que tal vez pueda rebosar. Y quitar esa gota o hablarlo, de saber, conocerlo, va a ayudar a conferir o disminuir el riesgo. Por lo tanto, lo primero es dejar de considerar que esto es este tabú, que es este riesgo de que por qué lo habrá hecho, que mi familiar. No, saber que hubo esto y no esconderlo. Incluso muchas veces, y esto nos ocurre casi en la práctica clínica de cualquier especialidad, cuando uno hace la historia clínica que los médicos evaluamos, preguntamos de enfermedades anteriores y casi nunca, nunca decimos, sabe que mi familiar tiene esquizofrenia, sabe que mi familiar tuvo una demencia de Alzheimer, sabe que mi tío, abuelo, etcétera, suicidó. Nada de ello. Entonces también nos compromete mucho esto que si no nos preguntan específicamente eso, lo ocultamos. Y lo primero es que hay que decir sí, es un suicidio, para entender que es un riesgo que nos puede conferir. Y dos, lo que es esto, de que todo lo que oculte, todo lo que calle, como bien lo dijo, todo lo que no lo exprese, en algún momento va a resonar en mí, me va a acumular, se me va a hacer un nudo en la garganta. Y yo no poder expresarlo, no poder decirlo, no poder hablarlo, influye ya como otro pequeño paso, otra grada más, como un riesgo aún más. Desde su experiencia como profesional y en la atención clínica, ¿cuáles son aquellos factores que pueden incidir a las personas a tomar esta decisión dolorosa? Influyen muchísimas causas, pero las principales son, por ejemplo, 2 cosas que tenemos que tener pendiente, son 2 polos de la vida. El uno es desde adolescencia hasta los 24 años, que eso es el grado donde más cambios hormonales existen, el tema de discriminación, el tema del bullying, que no es de ahora, sino que se lo ha visibilizado más, pero influye mucho el tema de redes sociales.
como nunca antes, esta generación tiene mayor potencial de expresar y democratizar la información, para bien o por mal. Y esto ocurre también con el bullying. A través de videos virales o actuaciones virales en el anonimato se puede hacer un ataque mucho más fuerte de lo que tal vez años atrás no lo veíamos. Y este tema de discriminar, del bullying, los cambios hormonales, el tema de yo no encontrarme un sentido o una sensación de pertenencia, conflictos familiares, el desarraigo de la familia, que no tiene que decir papá, mamá, sino que con quien con yo conviva tengo una adecuada relación personal. Enfermedades crónicas, de enfermedades degenerativas, de enfermedades que lleguen a ser tal vez no tan graves en el sentido de que uno piensa que puede ser algo más tratable, pero todo en la adolescencia es un impacto. Por eso la adolescencia y los inicios de la juventud son momentos sumamente fuertes, así como la sensación de pérdida. Siempre es el primer desamor, tal vez del consumo de sustancias, y que esto se traslada más o menos en todas las épocas, pero la otra época más importante es en adultos mayores, que muchas veces es cierto, consideramos de los adolescentes, de los muchachos, y no vemos también en adultos mayores, sobre todo pasado los 65 años, el tema de jubilación, perder la sensación de utilidad en la vida, que mis compañeros empiecen a fallecer, que tal vez me quede viudo, que de repente yo no sea un ente productivo, que yo no tenga un objetivo, empieza a mermar a la persona y se siente cada vez una carga. Y esos son factores que tienen que ver solo también con puntos de lo que es nuestra vida en edad, de los dos polos, tanto jóvenes como a veces muy ancianos, que nos puede dar la idea de qué factores de riesgo tendríamos que considerarlos más que nada para hablar con nuestros familiares, seres queridos. Entonces no es un solo motivo, hay muchas causalidades que pueden generar este tipo de decisión. Eh, la familia, el colegio, las amistades, ¿cómo podrían identificar un poco que una persona está en este proceso de riesgo suicida? El riesgo, sobre todo de si el riesgo suicida no va a ser casi nunca de un momento a otro, da señales paulatinas, pequeñas, pero bien importantes. Y muchas de estas a veces, sobre todo en adolescencia, uno atribuye que es el drama juvenil, que hace berrinche y demás. Pero cuando alguien dice que se quiere morir, entre comillas, a veces que lo decimos es dramático y demás, que ya lo diga expresa algún problema. Así no sea tal vez que esté deprimido, pero ya llamar la atención en ese nivel es que algo ocurre, emocionalmente es un conflicto. Entonces, cada vez que una persona diga que se quiere morir o que ya no cuenta con su vida o que ya no tolera más, es para parar la oreja. Dos, el cambio progresivo de las personas, sobre todo que van aislándose, personas que van a tener, que van a dejar de salir con las personas, con sus amistades o familia, el guardarse, aislarse, esconderse, pasar más tiempo encerrado, no querer las cosas que disfrutaba antes, que paulatinamente siente menos energía o que cada vez la persona se va sintiendo más débil en comparación a la fortaleza, la energía que no podía tener. Y para que lo tengan en cuenta también las familiares, es, ejemplo, hábitos del sueño, que hay personas que a veces no duermen, o hay personas que duermen muchísimo, porque a veces dormir muchísimo significa no pensar. Y Ujú. yo tengo tanto en la cabeza que a veces prefiero solo dormir para no pensar. El otro factor que me puede dar es cómo yo me relaciono con ciertas amistades. Normalmente, y lo que se busca ahora es que se pueden integrar los padres o los familiares a las amistades y tratar de conocerles un poco más. Si bien no es infalible, pero nos ayuda a saber qué amistades y con quién podemos contar, cómo son ellos, porque muchas veces en adolescentes existe lo que se llama el suicidio por imitación, mal llamado así, pero cuando una persona empieza a tener estos actos o empieza a tener autolesiones o destrucción hacia sí mismo, muchas personas pueden considerar que esa es una forma valedera para hacer que sus emociones también lo sean y pueden actuar de lo mismo. Y cualquier conducta autodestructiva, ejemplo, beber, tomar, tener relaciones casuales sin ningún tipo de importancia ni cuidados, son factores de riesgo que ya nos dice algo está haciendo que lo que habitualmente estaba sucediendo o como era nuestro familiar, no lo está haciendo ahora. Y empieza a tener un cuadro que cuando yo le digo qué sucede, qué pasa, a veces uno asocia la depresión y el suicidio con tristeza, llanto. No, muchas veces se esconde como ira y como enojo. Por lo tanto, ver esos muchachos, adolescentes o adultos jóvenes que están enojados con todo y con la vida, es otra forma en cómo podemos decir que quizás
se está escondiendo por debajo un tema depresivo de fondo. Uno de los aspectos también que inciden muchísimo son los factores emocionales que pueden develarse como factores de causalidad. Ejemplo, personas que no han sido aceptados en vientre materno, personas que han tenido carencias afectivas muy profundas desde temprana edad, personas que han sufrido violencia, maltrato, es decir, diferentes aspectos que inciden en la parte emocional. ¿Cómo se develan estos ya en la problemática del riesgo suicida? Y tienes razón. De hecho, para considerar riesgo suicida incluso son factores previos al nacimiento, desde cuánto fuimos planeados o no, si fuimos accidentales o no, cómo fuimos creciendo. Los factores son enormes, es cierto. Y la única forma para tratar de ir en contra de todo esto es a través de la comunicación. A lo largo de lo que es antropología, uno de los métodos más que nos ha permitido como seres humanos poder llegar a la cima de lo que somos nosotros como especie es el lenguaje. Y lo que hemos visto a lo largo de este tiempo, sobre todo, es que a través del teléfono, a través del internet y a través de lo que es redes sociales, cada vez somos menos hábiles de comunicarnos entre persona a persona. Esa sensación de estar a través de una pantalla hace que podamos tener una apariencia, una pantalla de bienestar, y ya no nos sentamos a conversar. ¿Y cuánto cuesta llegar a conversar con alguien y sentirnos conectados? Y conectarse con alguien es hablar de problemas, porque cuando se habla de cosas solo positivas o buenas, cualquiera está para ello. Cuando se habla de problemas y no se castiga, no se juzga, no se denosta, realmente ahí viene el cambio para yo sentirme apoyado por alguien. Y la principal arma es justamente eso, conversar de temas sensibles, pero sin ser críticos, sino escuchar y ser escuchado. Otro aspecto importante, sin lugar a dudas, que debemos considerarlo es la prevención. Desde su experiencia profesional, ¿qué factores, qué aspectos relevantes deben considerarse para una adecuada prevención de un riesgo suicida? Fundamentalmente tiene que ver también con redes de apoyo. Las redes de apoyo son personas, grupos que nos permiten a nosotros desempeñarnos o desarrollarnos en núcleos o en ámbitos que nos pueden ayudar a favorecer y ser quien nosotros somos de forma aceptada. Idealmente es la familia, pero muchas veces tal vez no lo sea. Por lo tanto, también buscamos grupos alternos. Ejemplo, grupos de amistades, grupos de compañeros. Pero si esto tampoco es posible, que la persona que se siente así empiece a encontrar que sus intereses pueden haber grupos que también compartan lo mismo. ¿Qué quiero decir? Si a mí me gusta pintura o música, tratar de meterme en grupos de así porque puedo encontrar personas que tengan esa afinidad y sentirme más apoyado. Hay gente que le puede servir también grupos clericales o grupos de ayuda espirituales, si le sirve a cada persona también. Esto no involucra que cada uno tiene que seguir un patrón y hacer lo mismo que le funcionó a mí, a la vecina, que le funcionó a mi conocido y demás, sino que es cada uno y tiene que ser uno muy sincero. Por lo tanto, los grupos de apoyo son uno de las redes que más enfocamos en general, con quien se sienta cómodo. Lo otro es, como le decía, el conversar. Si yo no puedo sentarme a conversar con alguien de confianza, me lo guardo todo y terminar explotando en algún momento. Tres, normalmente tener estos hábitos de tanto de higiene y de apetito del sueño, perdón, higiene del sueño y de apetito, quiere decir, porque esto es una forma en cómo mi cuerpo se regula habitualmente. Cuando yo descanso bien, cuando yo duermo bien, cuando yo como bien, habitualmente es una forma en cómo mi cuerpo me está diciendo que estoy funcionando. Tratar de mantener estos ciclos, estos hábitos, ayuda también a tratar de prevenir en alguna mayor medida que pueda ser sobre el tema del suicidio. Y la otra es que no tengamos ni el temor o el miedo de poder yo asistir a una consulta de salud mental. Muchas veces es esto de que tal vez es lo último que queremos, es lo último a lo que yo voy, sino al contrario. A la mayoría de veces que si me han escuchado alguna ocasión decirles es como acudir a una consulta de salud mental, es como acudir a un chequeo médico. Normalmente voy por prevención, no necesito yo estar enfermo para ir al médico, sino más bien un control de algo. Yo lo mismo lo hago con mi cabeza, con mi mente. Entonces, empezar a tener cierto hábito de tratar de empezar a acudir a mi psicólogo para conversar y ver cómo estoy, para ver qué me siento, para yo poder sentirme que si tal vez no tengo un espacio para conversar en casa, también es una profilaxis para tratar de ver cosas. Y sobre todo, nunca estamos exentos de situaciones personales propias que nos pasan.
Ahí es donde el apoyo psicológico, justo en un momento de alguna mala crisis, algún mal momento, una decisión que me carcome, pueda ser como un alivio y yo no tener que sumirme, entre comillas, como encontrar en el licor, en drogas o malas amistades, respuestas que tal vez no están ahí. Si una persona está escuchando este episodio y se acerca a un familiar o amigo y le dice, sabes, no le encuentro sentido a la vida. ¿Qué deberían hacer estas personas para ayudar Ujú. y prevenir el riesgo suicidio en una persona con este tipo de acercamiento? Lo fundamental es que sobre todo no digan frases motivadoras. Es de lo más lesivo, de lo más contraproducente empezar a decir, pero la vida es hermosa, pero yo tengo problemas no comparado a los tuyos. Cualquier cosa, entre comillas, como para motivarle, es exactamente lo opuesto, porque quien te pide, te dice o menciona que ya no encuentra un sentido, finalmente está hablando de algo que ya no tolera, que ya no puede más. Y escuchar que alguien más lo puede simplemente se siente mucho peor. Por lo tanto, lo primero que hay que abandonar esa idea de que tú sí puedes, la vamos a poner juntos de parte, porque lo está tratando de hacer en medida de lo posible. Dos, empezar a hablar de qué circunstancias pudieron llevarte acá, tal vez sin profundizar, porque la persona a veces no necesita eso, sino simplemente ser escuchada y muchas veces lo que quiere es que hable, que hable, que hable y yo en cambio debo escuchar. Y escuchar sin juzgar o escuchar sin criticar a veces es muy difícil. Yo sí te dije esto, yo sabía que esto te iba a pasar. Guardarse esos comentarios tal vez sea lo más idóneo en ese momento, así como el contacto físico. El contacto físico no requiere que yo lo abrace a cada momento, pero sí una cercanía, sí una sensación de que tal vez yo estoy ahí, que yo le puedo dar una caricia, si es que mi familiar me permite un abrazo en buena hora. Y tres, y la siguiente es tomar en cuenta que si ya me dice esto, saber que, como lo decíamos, es una condición, es una enfermedad y necesitamos apoyo externo. No decir que porque hablamos de una ocasión o dos ocasiones, listo, se acabó, ya no hay el problema, sino que dimos un primer paso y que como no, como necesitamos ayuda, perfecto, vamos a que nos apoye alguien que conozca, ir a terapia, ir a psiquiatría si es que fuera necesario, empezar a hacer los parámetros que nuestros profesionales nos digan para poder saber qué hacemos. En el momento de la desesperación, cuando un familiar nos comenta esto, queremos hacer todo y es carrera de caballos, para de burros. No, es ir paso a paso, es ir sabiendo que mi familiar tiene una situación que necesita ayuda y lo que yo voy a hacer es dar tiempo y paciencia para estar ahí, para apoyarlo y para saber que pueden haber recaídas, pero que yo no le quiero reclamar, sino al contrario, saber que lo puedo ayudar a que se levante para que vuelva a caminar solo. Mentalizado ya una persona que esté en riesgo de suicidio y su familia que es un elemento positivo de apoyo, ¿a qué redes podría acudir a nivel de salud pública, tanto la persona como los familiares, para poder salir de esta crisis? Indudablemente el riesgo suicida también se cataloga de más leve a extremo. Para no complicar las cosas, cuando una persona lo dice así y yo quiero actuar, existen varios caminos. El uno es que yo puedo llamar al 171, el numeral 6 es el de emergencia en salud mental, que nos pueden ayudar para comentar, para hablar, para mencionar y para poder agendar también una cita en salud mental. Pero si es que yo siento que es apremiante, que ya no puedo más, puedo acudir a emergencias de establecimientos de 24 horas en hospitales, eh, tanto el policlínico, el IES, hospitales básicos, incluso hospitales como el pediátrico, el geriátrico, el riesgo suicida y la inminente potencial acción suicida es una cuestión de emergencia. Lo que yo debo mencionar allá, y es justo eso lo que primero toca romper, no decir, ¿por qué vas? Ah, es que me pasa algo, no me siento bien. Mencionar realmente que tal vez tengo ideas de morirme y no encuentro sentido en la vida, para saber que tenemos que actuar con gravidez, con rapidez, no esperar a que definitivamente digan, ok, vamos a pasar a alguien que aparentemente está más grave y que el otro no te veo enfermo, puedes esperar. No, la idea suicida tiene un potencial tan alto, tan riesgoso, que puede ser inmediatamente actuar. Una vez que esté adentro de las atenciones, pues los médicos van a catalogar cómo es la atención, la idea suicida y derivar qué tratamiento es, porque en muchos casos pueden llegar a ser hasta internamiento o así como muchos otros pueden ser en tratamientos ambulatorios, de controles por consulta externa. Desde la parte de la afectividad, ¿qué mensaje podría emitir
a las personas en crisis emocionales, a los familiares que necesiten este tipo de apoyo? Que si bien y mucho de lo que hemos hablado aquí son redes de apoyo y que la familia es muy importante, habrá personas que tal vez no las tengan, habrá personas que tal vez no tengan una buena relación con familia o tal vez por X cosas no tengan una red de apoyo. Que no importa, también eso no es necesario a veces 100%. Esas personas que pueden estar a veces tan solas, la idea es esto, que se puedan acercar a sus colegas, a sus médicos, a sus psiquiatras, a sus psicólogos, que puedan empezar a hacer actividades y que también hay un grupo en que estamos para ayudarles justamente, que lo que es importante es hablar, no importa con quién, sino con quien sea importante para él. Y a los familiares, no minimizar las cosas. Eh, Considerar esto como una enfermedad tan seria que nos puede llevar justamente a lo que no queremos, un evento fatal. Y lo que vamos a buscar es hablarlo en familia, saber que como familia o como seres queridos, esto tiene que tener una seriedad y empezar un seguimiento. Y el seguimiento tiene que ser hasta que el profesional lo considere. La depresión o cuestiones emocionales no es como una infección que toma un antibiótico 7, 14 días y se suspende. A veces esto se va trayendo meses o años atrás. Por eso el tratamiento a veces puede ser un poco largo, pero en la paciencia se encontrará la virtud de la recompensa. Ha sido muy grato, doctor Sebastián, el compartir con usted este tema tan relevante en el mes de septiembre, que es el mes de la prevención del suicidio. Sin lugar a dudas que muchas personas estarán atravesando crisis emocionales, situaciones conflictivas, y deben entender que nunca están solos, que siempre va a haber una persona que les quiere escuchar, que le quiere dar un abrazo, un apoyo, entender o comunicarse. Con usted hoy hemos entendido el problema del riesgo de suicidio Ujú, y hemos visto que hablar de suicidio es hablar de vida. ujú. Gracias por su aporte tan valioso para nuestro programa. Vale, con gusto. Más bien, los espacios que siempre se encuentran para poder hablar de salud mental son valiosos. Lo hemos visto en consulta, lo ha visto usted a lo largo de estos últimos años. La cantidad de pacientes es cada vez mayor y es importante tomar en cuenta que esto es tan importante como la salud física, van de la mano. No estamos peleados, al contrario, es la idea apoyar, porque la salud no es una sola, es cabeza y mente. Muy gentil, un Ya. grato placer haber compartido con el doctor Sebastián Carvajal. Hemos conversado sobre un tema profundo y sensible, la prevención del suicidio, y aunque las cifras nos muestran una realidad que preocupa, también nos recuerdan algo muy importante. Siempre hay caminos para recuperar la esperanza. Sabemos que incluso en los momentos más oscuros existen fortalezas dentro de nosotros: la resiliencia, la gratitud, la capacidad de amar y de pedir ayuda. Recordemos que cada pequeña acción de cuidado, una palabra de apoyo, un gesto de compañía, un abrazo sincero, pueden marcar la diferencia en la vida de alguien. La prevención del suicidio no solo es tarea profesional, es de la salud, es una responsabilidad compartida como sociedad. Hablar, escuchar sin juzgar, acompañar, eso también es salvar vidas. Hoy quiero dejarte un mensaje claro: la vida merece ser vivida y cada día es una nueva oportunidad para descubrir razones de seguir adelante. No estás solo, no estás sola, y pedir ayuda es un acto de valentía. Gracias por acompañarnos en este episodio Hablemos de Vida. Comparte este mensaje, abre la conversación con tu familia, en tu escuela, en tu comunidad, porque juntos podemos transformar la desesperanza en esperanza.